En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 10 del libro de San Juan, es decir, el Evangelio según Juan. Estamos hablando de Jesús como el que se presenta al pueblo de Israel como el pastor ideal, el buen pastor, en las palabras de él mismo cuando se describe a sí mismo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El capítulo 10 de este libro de Juan habla precisamente de la figura del pastor. No era una figura nueva porque en el Antiguo Testamento el Padre, Dios, se presenta al pueblo de Israel como el pastor también de las ovejas. Y cómo el pastor se preocupa, ama, alimenta, cuida, protege y las guía a lugares de buen pasto y de aguas tranquilas para que las ovejas puedan saciar su sed. Así el Padre fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también Jesucristo, que es el Mesías, el enviado del Padre, se presenta también al pueblo de Israel, porque el Evangelio se predicó primeramente al pueblo de Israel, y Jesús se presenta ante su pueblo como el buen pastor. Solamente que aquí hay una revelación, la revelación de que el pastor da su vida por las ovejas. Hablando así Jesús de la obra redentora, de cómo el Señor podía liberar al pueblo de Israel de sus pecados. Como también el Señor habla sobre la necesidad de que crean en Él, de que reciban su palabra y permanezcan en sus palabras para que puedan ellos, los israelitas, ser liberados del pecado a través del discipulado, a través de la enseñanza y de la obediencia de su palabra que Él habló al pueblo de Israel. Entonces aquí, de una manera solemne, el Señor revela la importancia de esta verdad, que Él es el pastor del pueblo de Israel y que también Él declara en este mismo capítulo que iban a haber ovejas en el futuro que no eran de ese redil y que se iba a formar un redil gigante, porque el Evangelio ha sido también predicado a los pueblos gentiles en todo el mundo. Y de esas ovejas era que Cristo hablaba cuando dijo que tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, pero que esas las iba a traer el Señor para formar un solo rebaño. Hablando así de la universalidad del Evangelio y de la oportunidad que el mundo entero tendría de llegar a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces él habla aquí de la legitimidad de su pastorado. Y dice así, capítulo 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero,
y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Comienza el Señor precisamente hablando de su identidad como el pastor de Israel y el pastor también de la iglesia gentil. Él dice que el que entra por la puerta del redil es el verdadero pastor, pero el que entra por otro lado es un ladrón, es un salteador. Con esto el Señor está explicando, enseñando que muchos en el tiempo del Señor y en el tiempo nuestro se han presentado al mundo y al pueblo de Israel y al pueblo gentil como el Mesías verdadero, siendo ellos mentirosos. Son aquellos que el Señor los compara como ladrones que no entran por la puerta porque no son pastores legítimos, porque no son el Mesías, sino que entran por la parte de atrás, son los que saltan el cerco para robar, para matar, para destruir a las ovejas. Y él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y ese es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Para poder entender esta alegoría, debemos de entender cómo es que los pastores guardaban por la noche sus ovejas. Habían personas que tenían rediles bien grandes, algo así como el equivalente de los potreros, donde se guardan el ganado, las vacas. Solo que los rediles eran más pequeños y los rediles podían contener una buena cantidad de ovejas. Los que tenían esos rediles los alquilaban a los pastores, porque en la noche los pastores no podían de ninguna manera dejar sueltas las ovejas porque tenían peligro de los ladrones. Los ladrones se metían a los rediles, a veces dentro de los rediles mataban las ovejas y cargaban con ellas y se las llevaban o se las robaban. Eso ha sido así desde tiempos antiguos. Siempre han habido ladrones que roban ganado, que roban las ovejas, que roban los corderos, que roban los animales que no son suyos. Y Jesús está hablando de la actividad de un redil. ¿Qué es lo que sucede en un redil alquilado a los pastores? Los pastores por la noche metían sus ovejas en el redil. Cada pastor conocía por nombre a sus ovejas, dando a entender con esto que había tanta intimidad y conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas que él pastoreaba. Los pastores pasaban mucho, pero mucho tiempo con sus ovejas.
iban a los montes, a los valles, iban a los lugares muy apartados fuera de la ciudad y del pueblo, buscando pastos tiernos, verdes, jugosos, y buscando lugares donde hubiera agua, para que las ovejas pudieran comer, beber, engordarse y desarrollarse. Eso era lo que hacía un pastor de ovejas. Por la noche o cuando regresaban, después de una semana o tal vez después de varias semanas, regresaban a un pueblo, entonces metían las ovejas en un redil y le pagaban al dueño del redil la cantidad que el dueño del redil estipulaba para que metieran las ovejas allí. El Señor dice que habían algunos que robaban, que se metían por la parte de atrás, pero que los verdaderos pastores que metían sus rebaños en el redil eran legítimos. Ellos conocían las ovejas conocían la voz del pastor. Entonces, la manera como era que entraban es que el pastor las llamaba de adentro del redil a las ovejas, emitiendo silbidos, sonidos y palabras. Y las ovejitas que eran de ese pastor entraban. Todas entraban y el pastor las contaba para que no les faltara ninguna. Después venía otro pastor con otro rebaño y hacía lo mismo y emitía sonidos y hablaba a las ovejas, y como las ovejas conocían la voz de su pastor, penetraban al redil. Entonces el Señor dice que a los verdaderos pastores por la mañana el portero les abría la puerta del redil y las ovejas podían salir para ir, porque el pastor tenía que sacarlas para llevarlas a lugares donde hubieran pastos. Y dice aquí, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús entonces se está revelando aquí como un pastor que tiene determinadas ovejas. Está Jesús manifestándose como el príncipe de los pastores, como el líder del pueblo de Israel, como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento y que Jesús había venido, aunque muchos dirigentes no lo entendieron y no lo recibieron como el buen pastor que era. Él está hablando de su liderazgo, de su mesiazgo. Él está hablando de que Él es el rey que ha sido prometido al pueblo de Israel. Él está diciendo que Él tiene sus ovejas, ovejas que el Padre le iba a dar y que a estas alturas de la historia de la predicación del Evangelio somos millones de ovejas que hemos acudido a Cristo, el buen pastor, cuyo sacrificio nos ha salvado a nosotros, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, el Señor dice, está hablando de que las ovejas de Cristo, las ovejas del buen pastor, oyen la voz del Señor. No van a oír la voz del extraño, porque cada pastor en la mañana, tal vez algún redil tenía hasta cuatro rebaños.
de 4 pastores diferentes. Y cada pastor emitía ruidos y hablaba y llamaba a cada oveja por nombre. Y el rebaño de ese pastor escuchaba y salía. Después venía el otro pastor y las ovejas escuchaban al otro pastor. Y ninguna de las ovejas que estaba allí escuchaba la voz de los otros pastores, porque conocían la voz de su pastor. Aquí está hablando de la singularidad de las ovejas. Aquí está hablando de nosotros. Está diciendo de que nosotros también tenemos un pastor que es Cristo. Y que a lo largo de la historia han habido falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, falsos evangelios, evangelios que no son genuinos, pero las ovejas del Señor conocen la voz de Cristo el Señor y no escuchan la voz de los extraños. Así comienza Jesús la gran enseñanza sobre su ministerio como pastor del pueblo de Israel y el pastor de todas las ovejas que el Padre le ha dado a Cristo de todo el mundo, porque el Evangelio se ha universalizado. Y volvió en versículo 7, después de que la gente no entendía la alegoría de Cristo, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí el Señor está identificando quiénes son los ladrones y salteadores, porque muchos se habían presentado al pueblo de Israel como falsos cristos y falsos mesías. De esto vamos a hablar mañana. Vamos a hablar del pastorado de nuestro Señor, y también vamos a hablar de los falsos cristos que a lo largo de la historia han aparecido. Así que lo espero mañana, amado hermano y hermana y amigo, para que escuchemos las enseñanzas de Cristo respecto al buen pastor que es Él. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.